1999, una mujer afgana se despertó con malestar. Su esposo trabajaba y no tenía hijos varones, así que de inmediato rapó la cabeza de su hija de 2 años y la vistió con ropa de niño. Luego se colocó un burka para cubrir su cuerpo. ¿A qué se debía esto? De acuerdo al régimen talibán, las mujeres solo pueden salir de casa con un mahram. Fue atendida por una doctora y al salir de la consulta, un camión lleno de talibanes se detuvo a su lado y la castigó en público. ¿Por qué? Pues había incumplido su código moral. Esta mujer es Chukriba Barakzai, una activista afgana quien alzó su voz tras este episodio. Hoy, ella y muchas mujeres temen que esos 20 años de lucha constante por hacer valer sus derechos hayan sido en vano, ya que los talibanes se caracterizan por costumbres extremistas que vulneran los derechos de las mujeres. En este contexto, hemos planteado la siguiente cuestión. ¿Consideran que los derechos de las mujeres afganas enfrentan un retroceso ante el regreso de los talibanes? Al respecto, consideramos que sí, y fundamentaremos nuestra postura con 2 argumentos, en base a los límites éticos. Por un lado, consideramos que sus derechos estarían enfrentando un retroceso, porque en el antiguo régimen talibán existe una cruel historia de represión contra la figura femenina. Este régimen había impuesto diversas leyes que atropellan totalmente la libertad y los derechos de las mujeres de Afganistán. Hoy en día se comenta que esta situación se está repitiendo. En aquella época se pusieron gran variedad de leyes y restricciones que afectaban directamente a las mujeres de ese lugar. En ese aspecto, el periodista político Álvaro Cordero señala que durante el gobierno de los talibanes vigente entre 1996 a 2001, ellas pasaron a estar completamente confinadas a un papel primordial en el hogar, ya que se les prohibió estudiar o realizar cualquier tipo de trabajo. Además, no podían salir de sus casas sin ser acompañadas. Las afganas fueron víctimas de la más absoluta regresión de cualquier derecho fundamental. Esta cuestión fue la que más impactó a la sociedad internacional de la época. Según lo anterior, las leyes impuestas no parecen ser productos de una reflexión ética, porque no muestran la reflexión de querer plantear una mejor manera de vivir para todos los habitantes, y mucho menos para las mujeres. Recordemos que lo legal, a lo largo del tiempo, no ha significado ser acciones éticas, como por ejemplo la esclavitud. El significado de lo que es legal en una sociedad ha ido cambiando. Lamentablemente, el régimen talibán no evidencia algún tipo de cambio, ya que los talibanes demuestran que carecen de reflexión propia y solo se aferran a los marcos legales de su régimen. Las mujeres y niñas afganas han sido discriminadas y violentadas por la forma de pensar y actuar de los talibanes, y en gran parte esto se debe a sus costumbres y culturas ancestrales, donde los derechos de las mujeres han sido violentados, desde el derecho a una vida digna, integridad, dignidad, igualdad, hasta la libertad de expresión o libertad del simple hecho de escoger la ropa que ellas querían utilizar. Bueno, es allí donde podemos observar claramente que en Afganistán se han rebasado completamente los límites y podemos darnos cuenta que el ser humano va a evolucionar a medida que su cultura también evolucione. Miguel Giusti, un filósofo peruano, nos dice que los límites éticos, una de las tantas cosas que nos va a permitir es que el ser humano se relacione con los demás y que pueda comprenderse a sí mismo siendo tolerantes. Entonces, nosotros podemos decir que los límites éticos incluyen la dignidad de todo ser humano frente a las vulneraciones que pudiera sufrir con otras personas o incluso con nosotros mismos. Sin ningún límite ético no podríamos actuar. Vienen a ser como los márgenes de una carretera que por un lado reducen la posibilidad de nuestra conducción, pero por otro van a habilitar que la vía esté más segura y al mismo tiempo nos indican cuál va a ser el camino más viable.
El miedo que generaron los talibanes empezó cuando afirmaron que iban a trabajar en marco de la ley islámica. Según Hussein, señala lo siguiente en su obra: los talibanes hacen cumplir estrictamente las leyes islámicas bajo su propia interpretación. Existe corrupción, además de un uso del poder político y religioso bajo su conveniencia. Esto nos quiere decir que los talibanes estarían dispuestos a infringir todos los límites éticos de la convivencia humana, con tal de imponer su pensamiento del Islam. Esto también afectaría a la ética de la justicia, ya que no se estaría respetando la dignidad de las personas como mínimo para una convivencia mejor. Un claro ejemplo serían las mujeres, porque prácticamente sus derechos están cercenados y están obligadas a seguir las leyes si no quieren recibir un castigo. Los talibanes regresan con la condición de que respetarán los derechos de la mujer, pero en el marco de la ley islámica. Sin embargo, es muy contradictorio mencionar en una sola frase el respeto hacia la mujer y la ley islámica, puesto que, como mencionábamos antes, existe una historia detrás que nos ha demostrado que la ley islámica no tiene ningún tipo de respeto por la integridad de la mujer. En 1996 a una mujer le cortan el dedo pulgar por el simple hecho de llevar las uñas pintadas. Si es que una mujer cometía adulterio, esta era apedreada hasta morir. Ellas no podían salir si es que no eran acompañadas de un hombre. Y tenían un sinfín de restricciones que no tenían sentido, lo cual todo esto era muy degradante para ese género. Bell nos menciona que la mujer siempre ha estado en busca de su independencia, así como también de su derecho por la plena participación en todos los terrenos de la vida. Sin embargo, el Islam siempre se ha esmerado por encerrarlas herméticamente. Es muy triste saber que la mujer siempre ha estado en una constante lucha por sus derechos, que grupos y culturas les han negado por mucho tiempo a lo largo de los años, como es el Islam. La Sharia no cuenta con límites éticos que resguarden los derechos de la mujer, ni mucho menos que les permita tener una vida plena. Los conceptos éticos van cambiando con el pasar del tiempo, y si antes la Sharia era mal vista, ahora en contextos actuales esta es aún más repudiable. En el primer argumento señalamos que existe una cruel historia de represión por parte de los talibanes a base de maltratos y restricciones. Por otro lado, en el segundo argumento, exponemos que ellos aseguran trabajar en el marco de la ley islámica, causando contradicciones. Por consiguiente, reafirmamos nuestra postura inicial, referente a que los derechos de las mujeres afganas sí enfrentan un retroceso ante el regreso de los talibanes. Como solución, planteamos la intervención oportuna de la ONU para que suministre refugio y protección a las familias afganas más vulnerables. Además, que establezca el diálogo entre las naciones para que se respeten los derechos tanto de mujeres como de niñas. Para elaborar el presente trabajo hemos buscado bastante información acerca del caso. Además, tuvimos una reunión en Zoom donde debatimos acerca del tema y cómo trataríamos de relacionarlo con los temas expuestos en la materia. Cada integrante compartió una cita correspondiente a los conceptos aprendidos y, tomando en cuenta todos esos datos, elaboramos un esquema de redacción e inmediatamente después nos dividimos el trabajo según las citas que tenía cada persona.